Un cordial saludo para toda nuestra audiencia que nos está acompañando en este momento, en esta entrevista, en este en vivo, para toda nuestra audiencia de OPA Noticias. Estamos en un nuevo programa del Termómetro 360, hoy con un invitado especial, una persona que en este momento está coordinando un tema fundamental de la agenda nacional del gobierno nacional de Gustavo Petro. Nos encontramos ahora con Lester Fabián Garrido Arenas. Él es el coordinador regional de la Agencia Nacional de Tierras. Lester, un saludo muy caluroso por parte de OPA Noticias. Muchas gracias, Gentil. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de la familia de OPA Noticias. Saludar también especialmente a Guillermo, que me acompaña en este importante espacio en donde pues, vinimos a conversar un poquito sobre, como tú lo dices, la bandera del gobierno nacional, que es la implementación de la reforma agraria. Claro que sí, ese es un espacio que se ha determinado algo, digamos, muy chévere, un espacio muy ameno, en donde pues vamos a hablar sobre este tema fundamental y sobre los logros y lo que se avecina. Bueno, en este orden de ideas, amigo, cuéntenos cuáles han sido, cuál es la cantidad de hectáreas que se han otorgado o la meta que se ha cumplido al día de hoy con la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, acá en el departamento del Huila hemos logrado entregar alrededor de 12.500 hectáreas de tierra a familias campesinas, a familias indígenas de nuestro departamento. Para que la audiencia se pueda dimensionar cuántos son 12.500 hectáreas de tierras, es aproximadamente todo el casco urbano de nuestra capital multiplicado por 3. Es decir, es una extensión de tierra muy importante que nos ha permitido beneficiar a cerca de 2.000 familias campesinas y rurales de nuestro departamento, en donde pues ya hemos hecho bastantes recorridos en cada una de estas propuestas de parcelación, en cada uno de estos cabildos, en cada una de estas iniciativas asociativas, en donde ya las comunidades están sembrando yuca, están sembrando habichuela, están sembrando maracuyá, han recuperado los cultivos frutales, han recuperado en donde había cacao, en donde había aguacate. Están trabajando con, digamos, ganadería de especies menores, avicultura, o de pronto están iniciando con procesos de apicultura para la producción de miel orgánica fundamentalmente. También se están implementando modelos de ganadería regenerativa un poco más intensiva, en pequeñas áreas de tierra la producción de carne o de leche, pero digamos en menor extensión de tierra, digamos de una manera más sostenible y demás. Y pues esto ha sido posible pues, de acuerdo a dos cosas. Primero, el movimiento social campesino que cada vez se organiza más. Por eso he invitado hoy a Guillermo, o sea, que también él nos pueda contar un poco cómo es este tema de las organizaciones campesinas y en qué consiste ese asunto de la organización campesina y la reforma agraria. Y segundo, pues el cumplimiento de la palabra empeñada del Estado en el acuerdo de paz y en la Constitución y en la Ley 160 del 94, que el presidente Gustavo Petro y el liderazgo de nuestro director general Felipe Hartmann ha permitido no solo que estemos entregando tierras a familias campesinas, indígenas y tal, a partir de la compra que viene de ofertas voluntarias, sino que también se está avanzando en la recuperación de esos predios que habían sido extintos y eran administrados por entidades del Estado, pero que no estaban en manos de familias campesinas que quisieran trabajar la tierra, sino que seguían siendo acumuladas o ocupadas por personas, digamos, que no correspondían fuesen las administradoras de estas tierras. Entonces se ha hecho ese trabajo en ambas vías de manera articulada, con un sinfín de dificultades diariamente, una deuda histórica con el campesinado, que también el campesinado siente como el temor de que este gobierno va a terminar y que quizás si no es ahora, no es nunca. Y nosotros desde la agencia le hemos dicho a la gente que esto no es un mandato del gobierno solamente, es un mandato constitucional y el gobierno entrante tiene que continuar con esta bandera de gobierno para que podamos seguir garantizando los derechos del campesinado y sobre todo saldar una deuda que tenemos con la ruralidad del país. Perfecto. Quisiera también preguntarte qué se viene para esta próxima semana o lo próximo que se viene con respecto a las metas. Bueno, en el departamento del Huila nosotros estamos haciendo un microbarrio de formalización de la propiedad rural que esperamos antes de junio podamos entregar, que es formalización de propiedad privada en favor de las familias campesinas que la ocupan de manera informal. Son alrededor de 900 hectáreas que estamos formalizando en el municipio de La Grado, en la vereda La Cañada, en donde esperamos entregar cerca de 200 títulos de formalización de la propiedad rural. De la misma manera, estamos sacando un trabajo que veníamos adelantando en la Argentina Huila, el occidente del departamento.
alrededor de 80 familias también con las que estamos trabajando para la titulación. Y tenemos un rezago de pequeñas cositas que estamos sacando de Palermo, que estamos sacando de Tello, que estamos sacando del occidente de Neiva, en la zona de San Luis, Aipecito, Chapinero, es una zona bastante golpeada por el conflicto armado y allá también llegó la Agencia Nacional de Tierras. Junto con eso, ya empezaron a salir los procedimientos administrativos del barrido predial que hicimos en La Plata. Nosotros hicimos el levantamiento predial y jurídico de más de 7.000 predios rurales en el municipio de La Plata, que son alrededor de 20.000 hectáreas que también están en proceso de formalización con el trabajo que adelanta la Agencia Nacional de Tierras en el departamento del Huila. También, obviamente, pues los demás procesos de compra que venimos adelantando en beneficio pues de las comunidades rurales, como lo he venido haciendo, pues la idea es que este programa continúe hasta el último día de nuestro gobierno y de que el movimiento social campesino e indígena y afro y tal se encarguen de que este programa pues sea escuchado por el gobierno entrante para que podamos continuar pues viviendo como país la transformación rural de Colombia. Perfecto, no, mira, y en ese orden de ideas pues también quiero presentar porque hoy nos acompaña Guillermo Anturi, que hace parte de la Coordinadora Territorial Campesina del Huila, y él nos va a explicar, o bueno, aquí nos vamos a hablar de una manera muy amena, nos vas a decir, bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué fue cómo lograste acceder? Y lo más importante, ¿qué sigue? Porque la persona dice, bueno, alcanzarlo, ¿no? Pero bueno, no solamente es alcanzarlo, sino cómo sostenerse en el tiempo y cuáles son las condiciones y compromisos que debes adquirir con la Agencia Nacional de Tierras. Sí, muy buenos días. Primero que todo agradecer por el espacio. Estos espacios son muy importantes pues para que todo el campesinado conozca cómo funciona el tema de la reforma agraria y que al ser beneficiarios, pues eso implica una responsabilidad, digamos, de hacer un éxito la reforma agraria. ¿Y cómo se llega a hacer éxito la reforma agraria? Pues primero que todo el campesinado se debe organizar. En un artículo de la reforma agraria dice que tierras para el campesino sin tierras y para el que la tenga insuficiente. Es decir, para todos esos campesinos que llevan toda la vida trabajando el campo y viven del jornal y no tienen un pedazo de tierra donde cultivar. Esas personas que son campesinas y no han tenido la posibilidad de tener tierras, pues saben cultivar la tierra, ¿sí? ¿Qué les hace falta a esos campesinos? Pues organizarse, conocer la reforma agraria, leérsela, saber que la reforma agraria es algo muy importante para, digamos, como para exigir sus derechos, pues para una vida digna, para la educación de sus hijos. Entonces, una organización o una asociación debe comenzar a formar sus socios en el tema de la reforma agraria, pero digamos en el tema de la convivencia, en el tema, digamos, de uno como persona tiene muchos errores. Para entrar a una asociación y a una convivencia sana, pues tiene que comenzar a mejorar como persona. También una asociación debe, digamos, de tener como una hoja de vida de cada persona. Debe trabajar para tener sus propios recursos, porque cuando sea beneficiario de un predio, pues debe de tener recursos, fondos, porque un predio no se lo es posible que no se lo entreguen con unos proyectos productivos, es posible que no se lo entreguen con una vivienda. Entonces, ¿cómo irían a llegar allá si no tienen recursos propios? Porque de una vez no le van a dar, tome tantos millones para que hagan casas, porque ese es un proceso. Yo puedo decirlo por experiencia propia, que nosotros hace un mes nos entregaron un predio y nosotros hasta el momento a ese predio le hemos invertido 37 millones de pesos. Pero esos 37 millones de pesos fueron autogestión nuestra. Ya renovamos la casa, le hemos hecho arreglos, llevamos un promedio de 37 hectáreas guadañadas, tenemos un promedio de 3 hectáreas aradas. Hoy yo estoy acá, pero los compañeros están trabajando hoy, están sembrando maíz. Pero queda la satisfacción que están invirtiendo en lo propio. Así es, en lo propio. Nosotros antes de eso hicimos un proceso de aprendizaje, sí. Arrendamos un cuarto de hectárea. Ajá. Y nosotros ahí sacamos abonos orgánicos con la lombricultura, la mosca soldado, hicimos un proyecto de gallinas ponedoras
Entonces, en eso, como en ese proceso, en ese pedacito de tierras, pues muchas personas se capacitaron en temas de reforma agraria. Ahora que recibimos el predio, pues ha sido todo un éxito. Ya como lo pueden ver, el coordinador fue allá a visitar el predio y puede ser testigo del trabajo que hemos hecho. Muchos han ido al predio y pues les ha gustado el trabajo. Digamos, esa preparación o esa formación de cada persona de una asociación hace un éxito de la reforma agraria. Lo importante también es la voluntad, ¿no? Si existe una voluntad por parte de la administración o por parte del ejecutivo, pues digamos que se puede gestionar o se puede tramitar de una manera más eficiente esos trámites, valga la redundancia. Porque algo que se ha visto bastante es que se extienden el tiempo los trámites burocráticos y a la final termina en nada. Sí, mira que hubo una cuestión importante que él me contaba hace unos días que hablábamos, porque la entrega que se le hace a ellos es de un predio de 100 hectáreas a una organización campesina que tiene muchas familias. Entonces hay algunas organizaciones que creen que cogen internamente, dividen el predio, lo lotean, cada uno construye su vivienda y tal, y luego genera unas dificultades en términos de ordenamiento del territorio. Agua, acueducto, energía, gas, una contaminación tremenda, porque lo que se genera es una gentrificación, o sea, es decir, una atomización de predios muy pequeños en lo rural. Yo le preguntaba cómo hace usted o cómo hacen ustedes para esto. Y él la palabra que me dijo, los estatutos. Este predio es de la organización, esto no es para repartirlo, esto es para que lo trabajemos de manera asociativa todo. Y las decisiones se toman conforme a como digan los estatutos. Y me dijo, incluso ahorita vamos a hacer una reforma a nuestros estatutos. Es decir, hay un orden en la organización que les permite establecer las condiciones pues, fundantes de la organización, pero sobre todo en donde se reconozcan todos. Entonces me contaba, algunos aportan o todos tenemos que aportar tantos jornales en el mes. Vamos y trabajamos unos días, llenamos una lista de asistencia, o sea, todo un proceso organizativo muy bonito. Y algo también yo le decía, bueno, y apenas saquen la cosecha, reparten todo. Y me dijo, no, las primeras no, que tenemos que capitalizar la organización. Luego vamos mirando si a los más vulnerables algunas partes del rendimiento del predio, tal. O sea, es cómo empiezan a estructurar un proceso asociativo de tal forma. Y yo le dije, hombre, usted me tiene que ayudar a que esta experiencia la conozca todo el mundo, porque ese es el llamado que yo creo que debemos hacerle a todas las organizaciones campesinas, que tengan mucho más rigor en su organización. A veces no se trata de tener a todas las personas que quieran acceder a tierra, porque usted dijo algo, el campesino, el jornalero que sabe cultivar la tierra, pero hay organizaciones en donde se nos meten o se quieren vincular las personas que viven en el pueblo, que trabajan en el restaurante, Eso en la te iba a preguntar. en otras cosas, y de pronto allí empiezan los inconvenientes porque quizás no tienen la actitud presente, quizás de niños venían del campo y tal, pero hoy en día no tienen la actitud presente de pronto ir a abrir una brecha, de pronto ir a tumbar un monte, estos montes que se van creando cuando usted pues no trabaja la tierra, en un año eso ya está, y entonces vienen las dificultades que aquí el compa pues yo creo que nos puede también contar un poco, porque realmente es una experiencia bien bonita. Porque mira, en este ejercicio pueden surgir dos situaciones, ¿no? La primera, el oportunista que sabe cómo es el proceso, ¿no? Y se sabe presentar. O la persona que de verdad legítima al labor, por así decirlo, sabe cómo funciona, digamos, ha hecho su trabajo y es digamos, una persona que cumple con el perfil de la persona pero no sabe hacer el trámite. Pero no sabe hacer el trámite. Entonces, digamos, ¿cómo le han dado manejo a esa situación? Pues desde la agencia nosotros, pues aunque la agencia es una entidad que venía muy débil de gobiernos anteriores, en este gobierno la hemos fortalecido. Y al equipo de trabajadores de la agencia también tratamos de impregnarle un poquito de sentido de pertenencia. Entonces trabajamos el doble y trabajamos el triple, y aunque nuestro equipo social es un poco pequeño, tenemos cerca de 30 comités municipales de reforma agraria y tenemos mesas de trabajo con las organizaciones campesinas. Incluso hemos tenido algunas experiencias de escuelas populares campesinas un poco para explicar todo esto a la gente, de que no comprendan la reforma agraria como una propuesta del gobierno y ya, sino que la comprendan con todos sus antecedentes históricos. Sí. Que incluso por la necesidad de reforma agraria es que en el 64 el presidente entonces bombardea a campesinos que luego se alzan en armas para poder defender sus derechos. Y luego pues las transformaciones que va sufriendo el conflicto que nos tienen en lo de hoy. Una cuestión muy triste para el país que quizás con una reforma agraria de manera oportuna hubiésemos resuelto mucho más sencilla. Entonces, es cómo esta empieza a ser una respuesta a las demandas sociales
que existen, de esa deuda histórica que existe, y cómo la gente se empieza a ver reconocida en esa propuesta. Entonces, por eso requiere de un equipo del Estado que, digamos, sea más asistente a la comunidad, más pendiente. A veces uno se siente un poco cansado y como esa batería social que le llaman, a veces uno como que, pero en últimas también es esa respuesta interna que uno tiene que darse, ¿no? Como que esta es una bandera histórica y a la cual todos le apostamos, o sea, a todos. Quisiera preguntarte, gracias, quisiera preguntarte, Guillermo, ¿cómo ha sido la reacción de la gente, de las personas que hacen parte de esta organización campesina? O sea, las personas algunos han puesto resistencia o de pronto por la presión social, al ver que todos acceden. Te lo digo porque yo he sido coordinador de organizaciones sociales y yo sé que uno, digamos, manejar diferente tipo de caracteres, cada persona es una individualidad y cada persona lo ve de manera diferente. ¿Cómo explicarles, cómo hacer llegar ese mensaje? ¿Cómo le has dado manejo a esa situación desde la organización campesina? Sí, nosotros somos una organización de 90 socios. Nosotros en un principio fuimos 280 socios. Entonces, nosotros desde un principio visualizamos la organización, digamos, hacia dónde queríamos llegar y cuáles eran las herramientas que se deben utilizar para que las personas se concienticen en ese objetivo. Sí. Aquí lo decía el compañero Lester, el objetivo, una herramienta de esas es el estatuto y otra es la visión y la proyección de la asociación. La proyección nuestra es ser empresa. Por eso el predio que nosotros recibimos es asociativo, es de la asociación. Entonces, en ese proceso nosotros llevamos 2 años y medio de constituidos, de organizados, pero se han dado formaciones con el SENA, digamos, en cultivos, digamos, en valores humanos, en convivencia, en trabajo en equipo. Y siempre pensar que nosotros no somos, o sea, si ingresamos a la asociación, no somos individuales, ¿sí? Somos una asociación. Y que lo que se trabaje es todo asociativo. Porque lo asociativo, por ejemplo, en el tema de la reforma agraria, digamos, si un predio lo entregan y se individualiza, pues se va a hacer si las personas no tienen esa preparación, pues al principio va a ser un problema, no van a llegar los proyectos, el agua, todo va a ser un complique, entonces les va a generar. Ahí sí lo que dicen, lo que yo escuchaba a muchos compañeros hoy que le han entregado un predio y que costos de no sé qué, que tienen que pagar impuestos, pues pagan impuestos, claro, porque no se organizan, porque no tienen una proyección, porque no tienen unos recursos para poner a producir la tierra. Por eso yo decía anteriormente que es posible que le entreguen un predio sin casa o que estén montado, pero es buena tierra. Pues como el campesino sabe trabajar, pues hay que trabajar, hay que ir a limpiar, hay que cultivar. Y por eso no es viable que le entreguen un predio a una asociación que no esté capacitada. Hoy en día, la reforma agraria, que nosotros estamos muy contentos por lo que ha hecho el presidente con la reforma agraria, pero también hay un descontento a fondo en las bases porque le han entregado tierras a las personas que no las deben no deben ser beneficiarios de esa. Lo que mencionamos ahora, personas que saben cómo es el proceso de trámites, pero digamos que no cumplen con el perfil que busca el programa, por así decirlo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si un socio entra a ser beneficiario de la reforma agraria, pues debe pensar que si son 10, pues entre 10 trabajan mucho mejor, ¿sí? Si nosotros vamos a cultivar 2 hectáreas, pues entre 10 lo vamos a hacer mucho mejor. Pero digamos, ese fruto o ese efectivo que se saque o ese resultado, pues debe ser para fortalecer la organización. Porque nosotros no debemos de pensar en lo pequeño o en una ganancia a corto plazo. Debe ser una ganancia a mediano y a largo plazo, porque la organización hay que capitalizarla. Exacto. Para fortalecerla. Entonces nosotros, ¿qué hemos propuesto? Que cuando ya estemos capitalizados, el 30%, digamos, de determinado tiempo que ya haya un buen capital, el 30% de la ganancia se las dejamos a las personas más vulnerables de la organización. Y el 70% va para seguir capitalizando. Bueno, pero digamos que ahí tocas un tema muy sensible y es, digamos, ¿cuáles serían los criterios en los cuales tú puedes decir estos son los más vulnerables, estos no son? Porque ahí puede empezar de pronto una pequeña ruptura dentro de la organización. Las personas te lo digo por experiencia. ¿Tú cómo lo manejas? Efectivamente, digamos, cuando hay un trabajo continuo de las personas en el predio, sí, o como lo hicimos anteriormente, un predio arrendado, sí,
hay un trabajo, actividades continuos, entonces hay una convivencia y hay un conocimiento sobre las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ahorita que tenemos, por ejemplo, nosotros hemos puesto que cada socio por mes ponga 3 jornadas de trabajo. Entonces, nosotros vamos dando de cuenta quién tiene más capacidad que otros. Digamos, la finca queda del municipio de Tarqui, el casco urbano, queda a 3 kilómetros y el municipio de Altamira queda como a 13 kilómetros. Entonces nos damos cuenta quién tiene moto, quién llega a pie, quién tiene herramientas, quién no tiene herramientas. Entonces, digamos, las personas, unos pueden llevar, digamos, su almuerzo, otros no. Entonces, ahí es una identificación, digamos, como de necesidades básicas. Y ese trabajo nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos ido filtrando, es decir, empezamos con un secretario, miramos que como que no por voluntad, sino por falta de capacidad, porque una organización debe tener una muy buena secretaría. Entonces, bueno, ¿qué compañero tiene más capacidad? Sin discriminar a nadie. No, es por la mejoría de la organización. Entonces, otro secretario. Bueno, si el presidente hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Si el presidente no tiene la capacidad, pues hay que cambiarlo, pero no es capacidad solamente de gestión, es capacidad humana, de valores, principios, organización, trabajo. El presidente debe ser el primero de estar en las jornadas de trabajo para dar ejemplo. Excelente, diga, qué chévere. Qué importante sería, disculpa que lo interrumpa, que esta experiencia se pudiera aterrizar en una metodología, ¿sí? Que de pronto, no sé, si han tenido acompañamientos de la academia por parte de la Universidad Surcolombiana o por parte de diferentes universidades. Sería interesante porque, digamos, aquí estamos viendo que en estos esquemas asociativos, si se organizan de la manera como tú lo estás mostrando, en una experiencia exitosa, pues se puede multiplicar en el resto del país. Frente a esto te quiero preguntar cómo ha sido, aparte de pronto del proceso de la entrega de la tierra, cómo ha sido el acompañamiento por parte de la coordinadora regional. Y pues aquí así en conversación, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia entre los dos? Tanto tú por parte de la coordinadora como de parte de la coordinadora por parte de la coordinadora territorial. Nosotros, digamos, tenemos que decir o somos testigos de que la Agencia Nacional de Tierras aquí y a nivel nacional, aquí en el Huila y en Bogotá, a nosotros siempre nos han atendido, siempre hemos trabajado de la mano. Nosotros no podemos decir que la agencia nos haya incumplido. Lo que pasa es que hay que entender que los procesos no son fáciles. Digamos, una asociación o un propietario postulan una finca y eso lleva una serie de filtros, de requisitos, bueno, que estudio agronómico, que el estudio topográfico, digamos que lo jurídico. Entonces es una serie, muchas organizaciones se quedan, digamos, en el segundo filtro porque no pasó el predio, tiene problemas. Entonces se desaniman y bueno, y si no están bien organizados, pues hasta ahí llegó todo. Entonces la idea es que, digamos, una asociación postule predios y si ese no funcionó, hay que seguir con otro. Pero lo más fundamental es estar organizado, saber estar organizado, porque eso hace de que si les tocó esperar 2 años, 3 años, pues ahí están. Eso era lo otro que también quería como reafirmar, que los procesos no son de inmediato, es de un esfuerzo, es de una lucha. Si realmente nosotros, digamos, en ese lazo de tiempo de esa lucha, ahí es donde va la formación, digamos, de la asociación, de la organización, para que cuando, como lo decía hace un momento, reciba un predio, pues no vaya a ser un fraude, un fracaso, un fracaso, sino más bien un éxito. Perfecto. Quisiera preguntar algo más a fondo que también, digamos, digamos ya para Lester, con respecto al tema del Quimbo. Ha sido un tema muy sensible también y sé que el presidente, bueno, sé que el gobierno nacional también le ha puesto el ojo a cómo beneficiar o cómo, no sé qué terminología técnica tienen para poder decir, para subsanar, digamos, ese tipo de situación que sucedió en algún tiempo con respecto al tema del Quimbo. ¿Cómo le han dado manejo a eso? ¿Qué experiencias han tenido desde que se ha empezado este tipo de reparación? Bueno, la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo significó para el departamento del Huila
una de las experiencias de contrarreforma agraria más claras pues que se han dado. ¿Y por qué contrarreforma agraria? Porque toda la vega del río Magdalena en el centro del departamento del Huila, eran más o menos 8.500 hectáreas aproximadamente las que fueron inundadas, tenían un total aproximado de 700, 800 predios rurales. Al caer en las vegas del río Magdalena, pues había pues una riqueza de cultivos importantes porque pues ahí es muy fácil la irrigación. Justo el predio de ustedes es colindante del río Magdalena, pero antes del Quimbo. Entonces había mucha caña, había mucho cacao, había, digamos, frutales, digamos, una importancia agrícola. Se cultivaba tabaco en ese entonces y demás. Y todas estas familias campesinas, no solo las propietarias que les compraron al valor que se dio en su momento y tal, sino las familias que vivían de eso, de esa producción. Entonces los mayordomos, los partijeros, los mineros artesanales, todas estas familias que dependían de esa actividad económica que se gestaba en las vegas del río Magdalena, que hoy fueron inundadas. Eso fue en el 2009 en el gobierno de Uribe. Allí se entregó esa licencia ambiental para la construcción del Quimbo, que obligaba, de manera muy extraña a mi criterio, obligaba al Estado a comprar 2.700 hectáreas de tierra para entregar a población campesina para resarcir esa afectación al departamento. Me parece que es muy extraño porque era una afectación que se generaba por un proyecto de un privado, sí, pero lo tenía que pagar el Estado en una parte, 2.700 hectáreas. 2.500 tenía que comprar la empresa y todas las 5.200 aproximadamente tenían que adecuarlas en riego por gravedad. Estas 2.700 hectáreas tenían que comprarse proporcional al grado de inundación en cada uno de los municipios, adecuables en riego por gravedad. Entonces, por ejemplo, en el Agrado son aproximadamente 1.000 hectáreas adecuables en riego por gravedad las que hay que comprar. Conversaba yo con la alcaldesa, ¿y de dónde está el agua? Sí. Porque la Yaguilga y la otra quebrada, no recuerdo su nombre, creo que Agua Fría, pues ya tienen un afluente hídrico regulado, no es muy bondadoso, digamos, no es abundante su recurso hídrico y demás. Entonces, ¿en dónde va a cumplir el Estado esa obligación que extrañamente le pusieron hace 15 años? Y lo mismo ocurre en el resto de municipios del departamento del Huila. Ya en general la tierra o está ya parcelada, muy dividida, no hay latifundios improductivos, o el riego por gravedad es una condición bastante difícil y compleja de cumplir. En ese asunto pasaron 14 años en donde nunca se resolvió nada, no se entregó un solo metro cuadrado de tierra en el departamento del Huila para estas familias. Y además en ese proceso se planteó en uno de los decretos, recuerdo del INCODER por allá en el 2013, que decía que esas 2.700 hectáreas que tenía que comprar el INCODER hoy la agencia tenían que ser para unas familias específicas, censadas como residentes de la zona, no propietarios, es decir, los mayordomos, los partijeros, los recolectores y demás. Peor aún, o sea, ¿cómo así que tenemos que ahora compensar a sus afectados? Y eso quizás lo debieron haber hecho ellos. Entonces, para no entrar en estas discusiones que nadie tenía muy claro en realidad, y hay que decirlo abiertamente, no hay una unidad de criterios entre las instituciones del orden territorial y el orden nacional, las corporaciones que se encargan de hacer cumplimiento a estas licencias y demás, no hay una claridad que yo haya percibido, entonces no hay que avanzar. Podemos detenernos en una discusión, además de reducir la afectación a solamente 400 familias. Estos fueron muchos más los afectados. Claro. Y el director general dice, vamos a avanzar con la implementación de la reforma agraria en el centro del departamento del Huila. Él se comprometió, digamos, de manera muy rápida, 3.000 hectáreas para el centro del departamento del Huila, en donde se pudieran beneficiar diferentes actores, los reconocidos en la licencia, pero también afectados que de pronto no están reconocidos en la licencia, como también otros tipos de poblaciones interesadas en el programa de la reforma agraria. Y eso ya se cumplió. Esa propuesta que él planteó, digamos, de manera inmediata, eso ya se cumplió en el centro del departamento del Huila. Es decir, de manera taxativa, tal cual la licencia, la agencia ya cumplió. ¿Se pueden haber quedado en la discusión o para las personas? Ahora, lo que pasa, entendemos que hay mucha más población por la que hay que seguir trabajando y el programa de la reforma agraria no se detiene en el cumplimiento de la licencia porque nuestra bandera es el cumplimiento de la Constitución. Exacto. Entonces, por ejemplo, de estas familias reconocidas en la licencia como afectados, de alrededor de 100, un poco más familias han sido beneficiarias del programa de la reforma agraria. Aproximadamente 1.000 hectáreas son los que se le han entregado a ellos. Esta otra organización campesina muy importante, que es Azoquimbo, también ellos han recibido más de 1.100 hectáreas también, en Gigante, en el centro del departamento del Huila.
También hemos entregado alrededor de 200 hectáreas, 250 hectáreas a organizaciones campesinas allí en la zona. Entregamos un predio de 200 hectáreas a familias firmantes de paz en Garzón. La agencia entregó 29 hectáreas a una comunidad indígena también en Garzón. Y antes de nuestra llegada, pero en nuestro gobierno en el 2023, al Consejo Regional Indígena del Cauca también le habían entregado un predio de cerca de 200 hectáreas también en Gigante. Entonces, la cifra que ponía la licencia, pues nosotros ya la cumplimos y digamos ya compensamos de alguna manera la afectación que la construcción del Quimbo le hizo al departamento, pero eso pasó, pues la final del gobierno Uribe, los dos gobiernos de Santos, el gobierno de Duque, no se había entregado un solo metro cuadrado de tierra y en el gobierno de Gustavo Petro esa deuda, digamos, se ha saldado de una manera significativa en términos de lo formal. Ahora pues la deuda social sigue siendo grande, pero Claro. no solo es en el centro del Huila, es en todo el país. Que esa deuda pues sigue latente y seguimos trabajando por saldarla. Yo creo que para nadie es un secreto que se inundaron tierras productivas, ¿no? Y frente a esto, la compensación, no sé si ustedes tienen la medición de los proyectos productivos exitosos, o digamos cuántos proyectos productivos han surgido. ¿Ustedes creen que en este ejercicio, pues te estoy hablando de este corto tiempo, digamos, en el cual ya se han compensado, se han reparado, hay personas que en cierta manera han podido recuperar ese nivel que tenían antes en su productividad o en las unidades o los proyectos productivos? Lo que pasa es que pasaron casi 2 décadas desde que tuvieron que dejar sus tierras a hoy. Sí. Entonces, en ese tiempo, pues primero algunos han envejecido mucho, pero hay otros que han mejorado sus condiciones de vida porque se han dedicado a otras actividades y quizás les ha ido mejor, pero igual tenían la necesidad de una reparación que ya estaba establecida allí. Es evidente que la deuda sigue porque los predios apenas inician una etapa de producción, aunque son muy buenos. Por ejemplo, el de Garzón, que se llama La Yunga, y la Guandinos en Gigante son predios extraordinarios. Incluso La Yunga tenía alrededor de unas 30 hectáreas en aguacate. Tenía limón también en producción, pero hartas extensiones en estos cultivos. Y el de la Guandinosa era uno de los predios, digamos, yo creo, más destacados en la producción de ganadería de alta calidad. Entonces eran muy buenos potreros, muy centrales, con la Ruta 45 muy cerca, colindante de zonas turísticas y tal. Entonces unas condiciones privilegiadas para estas familias. Pero pues son familias, como lo decía Guillermo, pues de pronto no tienen la oportunidad de ya realizar una inversión importante en sus predios, sino que están golpeando puertas en otras instituciones, en otras entidades, entonces con el SENA, con el Departamento de Prosperidad Social, que también ya ha realizado unas inversiones allí, con el trabajo de la gente se ha venido readaptando la zona, pero obviamente esto es un trabajo de muchos años, el poder establecer un cultivo sólido, el poder organizar a las comunidades, el poder llevarle agua a todas las parcelas, el poder abrirle camino, que el predio tiene ambos, o generalmente los predios tienen vías de acceso y tal, pero a veces no. Y tienen vías internas, pero no para llegar a cada una de las parcelas en el caso de las entregas individuales o en el caso de las entregas colectivas, pues también es importante adecuar la movilidad interna dentro del predio porque pues son predios que pueden medir, digamos, de fondo 5 kilómetros y hacia lo ancho, digamos, 1,5 kilómetros o algo así. Entonces, predios muy grandes que se recorren en bestias, pero si tiene buenas vías se pueden recorrer en moto, se pueden recorrer en carro, digamos. Y eso también, pues ahí se ha ido trabajando la gente, digamos, en medio de las dificultades y tal, y en medio de lo que plantea Guillermo también, que muchas personas que de pronto terminaron vinculadas en el proceso, cumplen con los requisitos, tienen las resoluciones, cumplen los criterios formales. Nosotros como funcionarios no podemos tener un criterio subjetivo para determinar quién merece y quién no. Pero esa es una situación que la organización campesina, entre más sólida es, pues más va a mitigar. Yo como funcionario no te puedo decir, hey, Gentil, tú no eres campesino. Y usted me dice que sí. Claro. ¿Yo cómo te determino eso si aún no hay un censo campesino, no hay una identificación campesina aún? Sí, y cumples los requisitos, no tienes tierra, no has sido beneficiario de reforma agraria, no tienes un patrimonio importante, cumples. Pero en la práctica, entonces, venga, Gentil, vamos aquí a guadañar esta hectárea. Y entonces usted empieza a mirar para todos lados porque usted nunca cogió una guadaña. Pronto su papá y tal, ¿cierto? Entonces empiezan las dificultades porque ¿cómo así que tengo que ir a guadañar? ¿Cómo así que tengo que ir a limpiar? ¿Cómo así que Igual, y en ese ejercicio, lo que tú mencionabas en ese momento, hace rato, que digamos ya muchos envejecieron
y ya los que estaban más pequeños crecieron, pero como no pudieron participar de esa práctica del campo, pues digamos, evidentemente también desconoce cómo seguir de pronto ese legado o ese relevo generacional del campo. Exacto. Entonces yo creo que es un ejercicio muy bonito y con estas experiencias replicadas por cientos, porque no solo es exitosa la de Guillermo, hay otras que también han sido exitosas, que han sido entregas individuales, digamos, y también tienen efectos muy positivos, pues ahí hemos ido como acompañando este ejercicio de la reforma agraria en el país. Creemos que es una necesidad y no queremos que el trabajo se pierda. Es decir, todas esas dificultades que se han ido superando y tal, se pierda, la gente debe apropiarlo como un programa bandera de todos los colombianos, de todas las colombianas, no solo del campesinado, de los indígenas, sino en general, que la tierra fértil deje de estar allá desaprovechada con un animal cada 2 o 3 hectáreas, sino que empiece a producir alimentos, que empiece a producir papa, que empiece a producir yuca, que empiece a producir habichuela, que empiece a producir frutas, que empiece a producir, digamos, todo eso que el campesinado sabe generar para la vida de la gente. Eso abarata los alimentos, eso también mejora las condiciones de vida en el campo, eso genera puestos de trabajo. La agricultura es una de las fuentes de empleo más grandes que tiene el país y seguramente con una reforma agraria estas condiciones laborales también pueden ser cada vez mejores en Colombia. Yo sé que de pronto puede ser llover sobre mojado preguntar esto, pero yo sí quisiera que fueras como un poco tácito a la hora de responder. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a la agencia? O sea, dices, bueno, yo me encontré con esto, pero me tocó y ese fue el reto que tuve que afrontar y hasta acá la llevamos. Ya me comentaste que has cumplido, pero digamos, ¿con qué te encontraste? ¿Obstáculos jurídicos? Que tenían que renovar ciertas cosas para poderle cumplir pues al campesinado. Pues yo creo que me encontré en general pues con una necesidad enorme, como con una deuda no solo del Estado, sino también del gobierno, porque era nuestra propuesta. Y acá en el departamento no se había logrado avanzar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que coincidí con la llegada del director general nacional, Felipe Harman. Entonces, ambos somos, digamos, de más o menos contemporáneos. Él es un poco mayor que yo, pero igual es muy joven y con unos deseos de servicio, digamos, similares. Y pues con un deseo también de comerse el mundo, pues con el empeño que tenemos y tal. Y quizás también me ha permitido poder golpear puertas en las diferentes dependencias de la entidad. En últimas, él ha querido poner los ojos en el departamento del Huila para saldar la deuda del Quimbo, pero también la deuda con la población firmante de paz. Acá en el departamento del Huila hay una población grande firmante de paz, también con nuestros resguardos indígenas, sobre todo en la región surcolombiana, el suroccidente colombiano. Entonces me encontré con eso, como con la voluntad de un líder que respaldaba también nuestro trabajo, que nos impulsaba a arriesgarnos, es decir, él me decía, no quiero un funcionario común de uniforme y de escritorio, sino alguien que esté aguerrido, que ponga el tema de la reforma agraria también en la discusión pública, que se anime a hacer cosas diferentes. Y creo que ese respaldo de él, ese impulso de nuestro director general y sobre todo los resultados al interior de la entidad, pues nos han permitido dinamizar el ejercicio, porque hoy se habla de reforma agraria en el departamento del Huila, hoy hace parte del debate político la implementación de la reforma agraria en el departamento del Huila, con visiones a favor, en contra, con cuestionamientos, con situaciones hacia atrás, pero sobre todo con la tranquilidad de que esos cuestionamientos y estas críticas y tal corresponden a posiciones de cómo interpretamos el desarrollo rural. Pero de ninguna manera existe una investigación por sobrecostos o por mala utilización de la entidad. O sea, siempre ha sido un ejercicio muy transparente, aunque hay algunos medios un poquito malintencionados allí, pero bueno, uno entiende que en el ejercicio de lo que es público pues se presta para muchas cosas, pero hemos tratado de que ese impulso que el director ha permitido para el departamento del Huila y sobre todo el acompañamiento de organizaciones campesinas como la de Guillermo y otras que también hay en el departamento, pues bueno, hay un avance significativo que estoy seguro no vamos a dejar echar hacia atrás. Y en cuanto a lo institucional, una debilidad muy grande. No solo el equipo acá territorial, sino a nivel nacional y en general no solo la entidad, sino todo el estamento público. Es decir, por eso es tan importante avanzar en la formalización laboral, por eso es tan importante avanzar en procesos de permanencia de la gente que trabaja en el Estado. Pero algo más importante, y eso lo interpreto de manera generalizada, es que la gente de lo público no lo quiere. Entonces ven el Estado como la chequera porque es el sueldo que me llega, pero no solo el contratista, sino también el líder comunal o el que vive en la ciudad. Ve el parque del frente que está súper deteriorado, alguien invita a una minga para limpiar el barrio y
salen 2 o 3 y nadie más sale. O sea, hemos perdido la conciencia de lo colectivo. Por eso experiencias como estas me parece tan importante. ¿Cómo nos despojamos de esa inyección de individualismo? Una inyección tan grande que nos ha ejercido el capitalismo en la mente de todos nosotros. Prospero yo, me salvo yo. Jaime lo decía hace 20 años, Jaime Garzón. Sí. Me salvo yo y el resto, joda, se decía él. Yo digo, lo colectivo pues tenemos que recuperarlo de alguna manera, esos vínculos asociativos. Me pareció muy interesante estas elecciones comunales, porque yo nunca había visto como tanta propaganda y tanta gente. Estuve ese día como en 2 o 3 lugares y todo el mundo, no, que voy para la elección de la Junta, que vamos. O sea, hombre, se está recuperando esos valores que antes quizás eran un poco más fuertes, que del 90 acá se empezaron a perder y hoy nuevamente estamos retomando lo colectivo porque la gente ha ido comprendiendo que esta es la manera de salir adelante desde los territorios. Entonces encontré eso como una institución muy débil, pero en general es el Estado lo débil. Hemos ido mejorando procedimientos, afinando rutas, corrigiendo, afinando también, digamos, las capacidades de las organizaciones, pero también de nuestros propios funcionarios, que las intenciones y las voluntades sean las mismas, que estemos apuntando al mismo camino y no quizás que nos estemos dejando desviar por sentimientos que no son los propios de este gobierno. Mencionaste hace un momento algo muy importante, inclusive fue noticia en OPA Noticias, y fue el fallo que obstaculizaba o que frenaba la entrega de unas tierras a organizaciones indígenas. Esto porque, digamos, no se ha determinado como tal las condiciones o las estructuras interétnicas. Quisiera que nos explicaras frente a este fallo cómo lo tomó o cómo perjudicó, digamos, la dinámica de la Agencia Nacional de Tierras. No la perjudica de ninguna manera. Al contrario, lo que hace es perfeccionarla. Mejorar los procedimientos al interior de la entidad o también establecer mejores mecanismos de socialización con las demás entidades para poder tener claridades al respecto. Hay una necesidad histórica en el país de poder reconocer las territorialidades indígenas que emanan de títulos coloniales o emanan también de presencia histórica de las comunidades, pero a causa del mismo desplazamiento y demás de las regiones, pues las comunidades tuvieron que ser desplazadas. Sí. Cuando a mí me dicen, no, es que allá no hay presencia indígena, pero allá hay vestigios arqueológicos de comunidades indígenas y corresponde a la etnia, más o menos los estudios antropológicos dan razón de que esas etnias hace 200, 300 años habitaban la zona. Entonces, ¿cómo culturalmente yo le explico a la etnia que no podemos avanzar en un procedimiento que ellos consideran legítimamente justo? Sí. Y que además hay una constitución que lo respalde, un acervo jurisprudencial muy amplio que también lo respalda y un compromiso de Colombia. Entonces acá nosotros hablamos de un país multiétnico, pluricultural, etcétera, pero a la hora de expresarnos sobre las comunidades indígenas, ¿cuál es la expresión generalizada sobre ellos? En medios de comunicación, algunas instituciones incluso. Entonces uno empieza a hacer un llamado de atención muy fuerte de parte nuestra. Nosotros no podemos permitir que mientras unas zonas han sido dedicadas a la ganadería o al café, digamos, de manera irresponsable porque no tienen los manejos de protección ambiental y demás, y todo pasa desapercibido, no hay problema, y en cuanto el predio pasa a manos de indígenas, entonces de arma, como diríamos popularmente, todo un escándalo mediático, porque entonces uno empieza a identificar que hay otros criterios o hay formas distintas de medir los impactos ambientales dependiendo de quién los ejerce. Eso es por un lado. Y por el otro, que se desconoce la dimensión ambiental del indígena. Entonces hoy hay 2 decretos, uno que es el ATEA y creo que hay otro que es el 1085 del 2024. Me excusará si no atino. Pero ellos hablan de que los resguardos indígenas se constituyen como autoridades indígenas en esos territorios en donde ellos habitan o en donde ellos adquieren un predio. Se convierten en las autoridades ambientales indígenas de este territorio. Eso falta reglamentarlo, es cierto, pero el decreto ya les da esa condición de autoridad ambiental en la tierra. Y entonces tú empiezas a evaluar cómo así el resguardo indígena empieza a reemplazar la corporación ambiental. El decreto nos dice que tienen que establecer mecanismos de coordinación, de concertación para la prevención y mitigación y cuidado del medio ambiente y tal. Es decir, adquieren un rol en donde dialogan el gobierno institucional, el formal, el que todos conocemos, que en este caso se representaría en la corporación, pero también hay un gobierno propio, hay una autoridad propia en los resguardos que también tienen unas condiciones allí para establecer. Entonces, en esta zona concreta hay unas pretensiones de unos resguardos del departamento del Cauca, pero quienes conocen toda esta región y tal, pues hay unos traslapes culturales bien interesantes. El occidente del Huila con el oriente caucano
son regiones más bien muy similares en sus condiciones culturales, comparten costumbres y demás, comparten comunidades. Nosotros cuando fue la avalancha del país, ¿cuántos resguardos indígenas del Cauca recibimos en ese entonces? Y hoy habitan acá en nuestro departamento y tal. Y además hay algo que me llama la atención y es que yo siempre he considerado, y lo que les escuchaba a los mayores y demás en los diálogos, es que los indígenas en el país no tienen fronteras. Entonces, quizás es una disputa allí por el territorio, tienen unas deudas históricas, a lo mismo que yo te voy, pero la agencia está tratando de avanzar en resolverla. Entonces el llamado que yo le hacía a las instituciones es, hombre, esto no hay que politizarlo, ni llevarlo sin información precisa a la opinión pública, porque la opinión pública lo que va a ejercer es discriminación. Entonces tú empiezas a leer los comentarios en redes sociales, sí. Entonces los acusan de productores de coca, de deforestadores, entonces, y después uno le pregunta al indígena, ¿cómo así que usted va a producir la tierra y la va a contaminar? Y aquí más abajito le están diciendo que usted es un flojo que no trabaja la tierra. Entonces hay una incomprensión del mundo indígena muy grande. Entonces las instituciones no deberían ser tan irresponsables de emitir tantos, como darle tanta relevancia a un asunto que apenas es el ordenar la visita para identificar una solicitud que se está haciendo. No es que se vaya a adjudicar, era un proceso que apenas empezar, pues viene una solicitud, sí. Eso se hace un estudio sociológico, un estudio técnico, un estudio agronómico. Tiene todo un componente integral porque se va a constituir un resguardo o es el anhelo de la comunidad o se va a ampliar y tal. Y eso no se hace a un plumazo. Lo que sí se hace un plumazo es enviar la información a medias o malintencionado medio de comunicación para que la publique. Eso le hace mucho daño al país porque en últimas la ausencia de reforma agraria en Colombia es la que generó el conflicto. Es la que generó el conflicto armado en Colombia. Eso no tiene otra raíz. La ausencia de una reforma agraria en Colombia es lo que hoy implica que grandes regiones del país estén dedicadas a la producción de cultivos de uso ilícito y no para la producción de alimentos, porque son tierras que están en la informalidad, entonces no podemos identificar sus propietarios. Pues son tierras formales, el propietario no va a cultivar ningún indebido porque está en un problema muy grande y es muy fácil espacializarlo. Entonces, esto también tiene que ver con una necesidad histórica del Estado, pero siempre ha existido una élite política que nunca se ha ocupado de este asunto y que generalmente es terrateniente y que generalmente tiene esa condición y que se ha opuesto. Pero hoy tenemos un funcionariado más capacitado, es decir, hay un grupo de funcionarios más capacitados, más formados también en estas intenciones del Estado dirigido por Petro para poder liderar esta agenda. Y segundo, hay un campesinado y un movimiento indígena mucho más sólido intelectualmente, que también es un agente, digamos, de resistencia, si se quiere, o de emancipación que está buscando pues, garantizar el cumplimiento de sus derechos que dice nuestra Constitución. Esto no es un invento del presidente, ni mía, ni el director, nosotros estamos cumpliendo la Constitución. Pero a mí me parece muy particular cuando dicen, no, es que ya se van a tirar los páramos. Claro, y veo la noticia, el titular, y veo, terrible, sí, cualquiera lo diría. Y entonces cuando uno va a la zona resulta que el indígena le entregaron o se le entregó fue una finca llena de potreros donde había ganadería, donde había cerdos y demás. Y al contrario de contaminar más, ha empezado a recuperar humedales, hay mayores áreas en bosques, etc. Y uno le pregunta al presidente de la Junta si ha tenido conflictos y demás, y dice, no, chévere. Algunos trabajan en los predios de la zona, hemos hecho, ¿cómo se llama? Trueques de alimentos, etc. Vivimos sin ningún problema. Y acá nos ponen es guerra inminente entre unos y otros. De verdad yo no logro comprender cuáles son sus intenciones, pero pues en eso estamos, ¿no? Y pues hay que tratar de un poco contarle a la ciudadanía. Por eso yo agradezco mucho estos espacios donde podemos contarle a la gente un poquito más de lo que hacemos en un mundo desconocido para la mayoría. No, y qué bueno hacerlo así, como dice la canción de Soda Stereo, T para tres, ¿no? Aquí estamos sentados los tres. Y en ese orden de ideas sí quisiera como preguntarte, bueno, más que eso, es como que hagas una invitación a las personas que tienen organizaciones campesinas, que crean en el proceso, que, mejor dicho, ¿qué invitación le harías para que esas personas que son escépticas frente a estas situaciones? Pues primero que todo, sí, decir que la reforma agraria en este gobierno es un hecho. Que digamos falta consolidarla porque se ha encontrado, digamos, pues con muchos obstáculos, ¿no? Pero decirlo así como tal es un hecho, que muchas asociaciones han sido beneficiarias de la reforma agraria, pero sí un consejo o una invitación es que se organicen más, que se formen,
que conozcan la reforma agraria, porque la idea, digamos, de ese presidente es, reforma agraria es reformar lo agrario, volverlo productivo, industrializar, digamos, lo agrario. Entonces, para lograr eso hay que tener mucha organización, mucha capacitación, entender como tal lo que es la reforma agraria. Perfecto. Y ya para finalizar, un mensaje que quieras darle a toda nuestra audiencia y a todas las personas que hacen parte de organizaciones campesinas, étnicas, firmantes, que quieran acceder a esto. O sea, si hay una oportunidad o qué se espera más adelante. No, básicamente entender de que el mundo hoy está disputado entre dos visiones, un mundo latifundista, terrateniente, de economías depredadoras como el carbón, el petróleo, y hay otro mundo que quiere generar más puestos de trabajo, que produzcamos alimentos, que quizás que consumamos menos cosas contaminantes, un mundo en donde generemos más puestos de empleo para el sector agrícola, el sector turismo y demás, y pues que desde este gobierno vamos a estar hasta el último día apostándole a ese mundo distinto que hemos querido construir, que hemos iniciado a construir y que esperamos pueda seguirse construyendo para Colombia. Bueno, ibas a decir algo. Quisiera agregarle una... No, tranquilo. Que, digamos, me quisiera, digamos, es que una organización, donde quiera que llegue, que sea beneficiaria de la reforma agraria, debe generar digamos, buena energía en su exterior, ¿sí? Es decir, nosotros llegamos y nosotros inmediatamente limpiamos la carretera. De la finca al pueblo, en ese trámite hay una quebrada y en esa quebrada siempre pasan las motos, los carros por la quebrada. Entonces cuando se llueve, nadie pasa. Nosotros, ¿qué hicimos? Llegamos, hicimos un puente, ahora todos pasan por el puente. Nosotros ya somos afiliados a la Junta de Acción Comunal de ahí de la vereda. Entonces, eso es llegar a construir, llegar, digamos, como a atraer a las personas, digamos, a decir que esa reforma agraria tan anhelada por muchos es real y que nosotros estamos ahí, digamos, para hacerla visible y para hacerla un éxito. Y llevan mes y medio, entonces. Imagínate. Y lo que les falta por más adelante. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta entrevista, porque más espacios así sucedan. Espero que más adelante podamos tener una entrevista para ver cómo ha progresado esta organización campesina, cómo ha progresado las unidades o los proyectos productivos en las diferentes organizaciones campesinas. Y también agradecerles a ustedes las personas que nos están siguiendo en este momento. Gracias por acompañarnos hasta este momento de la entrevista y decirles que vamos a estar más atentos para llevarles programas como este a los diferentes medios que nos acompañan en este ecosistema de medios. Que tengan todos una excelente tarde.